Estoy grabando la clase. Les comparto la siguiente diapositiva. Vamos a ver el día de hoy ondas. Ondas. ¿Qué son las ondas? ¿O qué es una onda? De acuerdo a los científicos que estudiaron el comportamiento de las ondas. ¿Quién dijo que la luz es una onda? Ah, estudiante, ¿quién dijo que la luz es una onda? Ya se olvidaron. No se olviden, estudiantes, tienen que repasar las clases. ¿Ah? ¿Quién dijo que la luz? Profesor, Christian Huygens. Christian Huygens. Muy bien, gracias, estudiante. Christian Huygens. ¿No? Hay otro también que también dijo que la luz es una onda, ¿no? Robert Hooke. Robert Hooke, correcto. Bien, entonces, en base a esa secuencia de estudio, decimos que las ondas, ahí vemos una onda, una ola del mar o de la playa, que está siguiendo una trayectoria, sigue con una velocidad de propagación. Entonces eso de ahí es una onda. Entonces que no están directamente asociadas las partículas de una región del espacio, sino a su comportamiento y relación entre ellas. ¿Cómo clasificamos las ondas? Las clasificamos en ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. No le puse el dispositivo. Vamos a cambiarla. Ahora sí. Ya. ¿Qué es una onda electromagnética? Hay un grupo de estudiantes que están ingresando. Los voy a admitir. Ya. Entonces, las ondas electromagnéticas, dice, no requieren de un medio para propagarse. Se difunden en el vacío, en el aire. Por ejemplo, las ondas luminosas, caloríficas y de radio. ¿No? Todos esos tipos de ondas no requieren de un medio para propagarse. Ejemplo, las ondas de la televisión, ¿no? Las ondas de la radio, las ondas de radio, las ondas de microondas, ¿no? No requieren de un medio para propagarse. Mientras que las ondas mecánicas son aquellas ocasionadas por una perturbación y que para su propagación en forma de oscilaciones periódicas requieren de un medio material. Por ejemplo, las ondas de la voz. Cuando uno está emitiendo una canción, un grito, un sonido, ¿no? Entonces ahí sí requieren de un medio material, que puede ser, como decía, la voz, una corneta, un violín, una guitarra. Entonces, de acuerdo con el movimiento de las cuerdas de la guitarra, de la corneta, nosotros emitimos una onda. Eso es una onda mecánica. Las que son producidas por un resorte, una cuerda, en el agua, ¿no? Cuando vemos que vamos a un río y vemos que hay diferentes ondas chiquititas, muy pequeñas, ¿no? Unas que se unen con otras. O de algún medio, como por ejemplo el sonido. Por lo tanto, tenemos dos tipos de ondas, electromagnética y mecánica. Tipos de onda, ¿no? La otra es una clasificación de las ondas. Estos se llaman tipos de ondas. Ondas de tipo longitudinal y ondas transversales. Veamos una onda longitudinal. Aquí tenemos una onda longitudinal.
es en una onda longitudinal, los puntos medios en el cual se propagan vibran en forma paralela. Aquí está la forma paralela. Aquí está, miren estudiantes, forma paralela a su dirección de propagación. Vibran de manera paralela a su dirección de propagación. Aquí tenemos un puente que es donde llegan las ondas. Y aquí tenemos una mano que está haciendo vibrar, ¿no? Una onda de tipo longitudinal. En la segunda, vemos la mano, ¿no? En la mano si ven esa parte, esa flecha de arriba hacia abajo, eso se llama una amplitud. Una amplitud. Entonces hace vibrar la onda de manera transversal, ¿no? Y después se propaga, vibra en forma perpendicular. Miren, perpendicular. Vibran en forma perpendicular a su dirección de propagación. La otra vibran en forma paralela, ¿no? Paralela, casi recta vibra. Forma paralela, ¿no? Entonces está claro lo que es una onda longitudinal y una onda transversal. Una onda longitudinal vibra en forma paralela. Una onda transversal vibra en forma perpendicular. Regresamos a nuestra parte. Ya. Dice que las ondas también se clasifican según la forma en que se propagan, ya sea en una dimensión, se llaman unidimensional, en dos, bidimensional, o en tres, tridimensional. Ahí tenemos las ondas lineales, ondas superficiales, ondas tridimensionales. Para entender a la onda, nosotros necesitamos conocer algunas variables físicas que se refieren al comportamiento de la onda. Del lado izquierdo, vemos que es una longitud de onda, ¿no? Es un espacio, una distancia, es una distancia que hay o que existe entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y otro valle. Se representa por la letra griega lambda y se mide en metros por ciclo. Miren, estudiantes, aquí tenemos la onda, que está aquí en este espacio plano cartesiano, vibra desde el punto cero, llega a un punto de inflexión, baja, llega a otro punto de inflexión del otro lado de la cuerda y sigue su propagación, ¿ya? Entonces ya les enseñé a ustedes que entre la cresta y un valle hay un ciclo. Ya mismo les repito esa información. Entonces, entre cresta y cresta hay una distancia que se llama longitud de onda. Entre cresta y cresta hay una longitud de onda. Entre el eje, ¿no?, del plano y el extremo superior de la onda, tenemos ¿qué cosa? Tenemos una amplitud. Entonces, tanto de arriba, tanto hacia abajo. Hay una amplitud. Frecuencia. La frecuencia se mide en ciclos por segundo. Esto es en hertz. En hertz. La frecuencia se mide en ciclos por segundo. Pero también podríamos decir segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1 es otra cosa que hertz. Un hertz. Eso de aquí lo vamos a profundizar cuando vayamos a estudiar el movimiento armónico simple. Ahí vamos a entender bien. El periodo. El periodo es igual al inverso de la frecuencia. Y la frecuencia es igual al inverso del periodo. Aquí está la fórmula. Periodo es con la letra T, mayúscula. Es igual a 1 sobre la frecuencia. Y frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O sea, son dos variables que son inversas. ¿Dónde está el periodo? El periodo es el tiempo, ¿no? Es el tiempo en el que se demora una onda en recorrer. Nodo. Nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Aquí tenemos la línea de equilibrio, esta parte negra. Aquí tenemos esta onda azul. ¿Se ven? La onda azul. Entonces, el nodo va a estar aquí, justamente aquí. Justamente en esta línea de equilibrio está el nodo. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, nodo.
¿Ya? Y aquí tenemos la dirección de propagación y la amplitud, ¿no? La amplitud que se da entre cresta y valle. Y la longitud de onda que se da entre valle y valle y cresta y cresta. Eso es nodo. La elongación es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio, ¿no? Ya vamos a ver qué es eso. Vamos a ver el movimiento armónico simple, vamos a ver lo que es una elongación. La amplitud de la onda es la máxima elongación. La velocidad de propagación de un medio, en un medio específico, siempre es el mismo valor y puede calcularse con la expresión. Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. La velocidad, entonces, la velocidad de la propagación es igual a la longitud de onda, o sea, la distancia sobre el periodo, claro, sobre el tiempo en que se demora la onda en propagarse en el vacío. Y por lo tanto, la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. También podríamos decir que la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. ¿Por qué? Porque arriba decimos que el periodo aquí es igual a 1 sobre la frecuencia. Y si sustituimos periodo por esta formulita, me quedará igual longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, las características de las ondas dependen de ¿qué? De su longitud de onda, de su frecuencia, del periodo que es el tiempo, del nodo, que es el medio como se propagan, de la elongación, de la amplitud de la onda y de la velocidad de propagación. Fenómenos de las ondas. Las ondas se pueden clasificar de diferentes formas físicas. Ahí tenemos una reflexión, una refracción, el principio de superposición, interferencia, ondas estacionarias y difracción. De esto vamos a ver dos cosas, lo que es una reflexión y lo que es una refracción. Ya vamos a ir a la pizarra y les explico. En la reflexión de las ondas se presentan cuando éstas encuentran un obstáculo que les impide propagarse. Aquí tenemos el obstáculo con esta pared roja, ¿no? Este es el obstáculo que le impide a la onda que siga. Y como no puede seguir, se refleja. Por lo tanto, incide y se refleja. Y el principio de superposición, estudios cuidadosos conducen a afirmar que dos o más ondas pueden atravesar la misma región del espacio independiente unas de otras. A eso se le llama el principio de superposición de la onda. En la interferencia de onda se produce cuando se superponen simultáneamente dos o más trenes de ondas. Este fenómeno se emplea para comprobar si el movimiento es ondulatorio o no. Por lo tanto, la interferencia se divide en dos partes. Una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Aquí tenemos las imágenes de una interferencia constructiva. Miren la parte roja con respecto a la onda, ¿no? Es una interferencia constructiva. ¿Dónde se construyen? Aquí en los nodos. En los nodos está entre el rojo, el azul y el turquesa. En la onda 1 y en la onda 2. Entonces, la constructiva se presenta al superponerse dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y longitud de onda que llevan el mismo sentido. Y la onda destructiva se manifiesta cuando se superponen dos movimientos ondulatorios con una diferencia de fase. Aquí vemos. Miren, aquí tenemos dos ondas que se superponen, una azul y una turquesa, mientras que la roja es la onda normal. Entonces, cuando se superponen, entonces estamos hablando de una interferencia destructiva. Esta acá es una interferencia constructiva y esta de aquí, la derecha, una interferencia destructiva. En las ondas estacionarias se producen cuando interfieren dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y amplitud, que se propagan en diferentes sentidos a lo largo de una línea con una diferencia de fase de media longitud de onda. Miren el ejemplo. Aquí tenemos una onda que va aquí, otra onda que va acá y otra acá. Entonces, más bien, estas ondas estacionarias se parecen a qué tipo de onda, una onda destructiva, ¿verdad? Porque se interfieren de manera destructiva, ¿no? Aquí tenemos una onda normal, aquí tenemos el proeje,
Vemos cómo se producen la unión de fase. Vemos que aquí tenemos los nodos y acá abajo tenemos los antinodos. Claro, en una onda estacionaria se forman nodos y antinodos. El nodo es, ¿qué cosa es el nodo? Es la manera de construir una onda con respecto a otra. Y la refracción de las ondas, este fenómeno lo experimenta un movimiento ondulatorio al cambiar de un medio a otro distinto durante su propagación. Ahí tenemos un vaso de agua. Hemos puesto una plumita. A la plumita, si nosotros le vemos en la parte superficial, entre el aire del vidrio, entre el aire de base de vidrio, del agua, ¿no? Vemos ahí en esa fase, en ese espacio que se llama ángulo límite, vemos entre las dos fases, fase de aire y fase de agua. Vemos que está el lápiz sigue, pero hay como que, se ve como que está quebrado, ¿no? Entonces como que está un lápiz quebrado, y no es así. Lo que sucede es que como el agua es un medio más denso que el aire, hace que se desvíe la trayectoria en forma de rayo incidente y luego se refracte. Porque cuando un rayo incide en una superficie más densa, tiende a refractarse. Entonces, las ondas en una cuerda dependen de qué? De la amplitud, de la frecuencia, del periodo, ¿no? Dependen de algunos factores, ¿no? Entonces, miren, aquí yo tengo una mano, literal A. Esto que te ven dos flechas hacia arriba se llama amplitud. Literal B, literal C, literal D. Con el literal A está en equilibrio la cuerda, que va a un soporte. Pero si yo agito la mano de un movimiento de una sola vez, se me produce una onda. ¿Sí ven? Esta onda se propaga de izquierda a derecha. Pero si yo la aplico con más fuerza, vemos que la onda se propaga mucho más. Pero si lo hago como literal de lo hago con más frecuencia, con más fuerza, más pulso, perdón, veo que la velocidad de la onda se propaga hasta el obstáculo donde lo tiene. Eso se llama las ondas en una cuerda. Entonces, por lo tanto, la serie de pulsos constituye una onda que se propaga en la cuerda. Los puntos más altos de los pulsos hacia arriba se denominan cresta de la onda, y los puntos más bajos de los pulsos hacia abajo son los valles de la onda. Digamos, ya vimos esta parte. También tenemos ondas de pulso recto y ondas de pulso circular. En la onda de pulso recto nosotros tenemos puesto un obstáculo aquí, obstáculo color turquesa. Aquí vemos ondas de pulso recto. Cuando se propagan y tocan ese obstáculo, ¿qué sucede? Se refleja. La parte roja indica que se refleja. La parte negra indica que inciden, se reflejan. Por lo tanto, yo tengo un rayo incidente y un rayo reflejado. Cumple la ley de la primera y segunda ley de la reflexión de la luz. En las ondas de pulsos circulares, ¿no? Yo tengo un plano cartesiano, hago una perturbación, o sea, yo tengo una superficie de agua, pongo un dedito en la superficie del agua y veo que se me van a formar ondas circulares, ondas de pulsos circulares que se van a propagar en el vacío, en este caso en el medio agua. La velocidad de propagación de una onda es la velocidad con la cual los pulsos se propagan. Si alguien produce una pulsación en el extremo de una cuerda cuya longitud es 6 metros y el pulso llega hasta el otro extremo después de unos 5 segundos, calculamos la velocidad. La velocidad entonces es igual a la longitud de onda por sobre el periodo. En este caso yo tengo 6 metros de distancia de longitud y el extremo, o sea, el periodo es 1.5 segundos. Divido 6 para 1.5 y esto es igual a 4 metros por segundo. Por lo tanto, la longitud de onda, su definición conceptual, es el intervalo de tiempo de una oscilación, es el periodo de la onda. Durante ese lapso, la onda se propaga en la cuerda con una velocidad constante, recorriendo una cierta distancia.
recibe el nombre de longitud de onda. Longitud de onda es igual a la velocidad por periodo. Entonces, la frecuencia de una onda no se altera. Ojo, estudiantes, la frecuencia de una onda no se altera cuando se transmite de un medio a otro. Por ejemplo, yo tengo una onda electromagnética, tengo una placa de vidrio, atraviesa la placa de vidrio. ¿Sigue siendo onda? Sí, porque no se altera. No se altera. Puede haber paredes, bloques. No se altera. La frecuencia no se altera. Sigue siendo onda. Aquí ustedes ven la onda, ¿no? Con su eje. Aquí vemos un fenómeno ondulatorio, lo que es la refracción. Ese es el cambio de velocidad de propagación que experimenta una onda cuando pasa de un medio a otro sin variar su frecuencia. Miren, tienen una cuerda gruesa y una cuerda fina. Cuerda gruesa y cuerda fina. ¿Varía la frecuencia? No, sigue siendo la misma. ¿Sí ven? Ondas en la superficie de un líquido, lo que les decía, de que yo tengo una jarra, tengo agua, y le pongo un dedito en la superficie. Ese fenómeno se llama perturbación. Ojo, perturbación. Entonces yo perturbo la superficie del agua y se van a formar ondas circulares. ¿De qué depende? Depende de la velocidad de propagación de la onda. De un líquido depende del medio. Así pues, en líquidos diferentes, agua, aceite, mercurio, etc., tendremos velocidades de propagación distintas. La longitud entre dos crestas sucesivas es la longitud de onda. La frecuencia de la onda, es decir, la frecuencia de oscilación de los puntos de la superficie del líquido, es igual a la frecuencia de la fuente que origina la onda. Por lo tanto, las cantidades velocidad, frecuencia y longitud de onda están relacionadas con la ecuación longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y por tanto, como la velocidad es una constante para un medio determinado, cuanto mayor sea la frecuencia, tanto menor será el valor de la longitud de este medio. De acuerdo con ese criterio, tenemos ondas de tipo sonora, las ondas sonoras acústicas. Los fenómenos sonoros están relacionados con las vibraciones de los cuerpos materiales. Ejemplo, cuando hablamos, tocamos un tambor, un pedazo de madera o uno de metal. Estos cuerpos vibran y emiten sonidos, que al vibrar producen ondas que se propagan en medio material. Puede ser un sólido, líquido o gas, y cuya frecuencia está comprendida aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. El infrasonido es una onda longitudinal que se propaga con una frecuencia inferior a 20 Hz. Y el ultrasonido es una frecuencia superior a 20.000 Hz o de 20 a 50.000 Hz. Por ejemplo, el perro percibe, ¿no?, la frecuencia de 20.000 a 50.000 Hz. Los murciélagos, 120.000 Hz. Y el sonar utiliza el ultrasonido. Los seres humanos solamente alcanzamos a escuchar hasta 20 Hz. Aquí vemos los instrumentos musicales, un diapasón, una flauta, la voz de una persona, el violín, ¿no? Estas son ondas que se propagan en el vacío y lo hacen de esta manera, ¿no? La onda de una campana, el receptor es el oído, y la vibración de la onda se percibe cuando llega al oído. La intensidad del sonido. La intensidad del sonido es una propiedad del sonido que se relaciona con la energía de vibración de la fuente que emite la onda sonora. Por ejemplo, yo tengo una trompeta, emito un sonido. Para emitir el sonido, yo digo que el sonido puede ser alto o grave. Si eso es así, yo necesito medir el sonido. Y para medir ese sonido, yo necesito de un instrumental que se llama sonómetro. Sonómetro. Ya vamos a hacer una práctica con sonómetro. Por lo tanto, la cantidad de energía que transporta esa onda es tanto mayor cuanto mayor sea la amplitud de la misma. La intensidad del sonido es mayor cuando así lo es la amplitud de la onda sonora. La intensidad del sonido se mide en Bell, en honor a Alexander Graham Bell,
Y un submúltiplo es el decibel, o sea, 0.1 bel. Para medir la intensidad del sonido también nos valemos de la altura del sonido. La altura del sonido se caracteriza por la frecuencia de la onda sonora. Un sonido de pequeña frecuencia es grave o bajo, y un sonido de gran frecuencia es agudo o alto. Frecuencias desde casi 100 Hz son bajos, hasta los 1200 Hz sopranos. Por ejemplo, bajos, los que tienen voz bajos, son la voz grave masculina, tenores, y la voz menos grave masculina. Y los sopranos tienen una voz aguda femenina, ¿no? Los que tienen 1200 Hz, mientras que los que tienen 100 Hz son bajos. Aquí tenemos, por ejemplo, una descripción de los sonidos en base a los decibelios, desde 0 decibelios hasta 120 decibelios. 0 decibelios es el umbral de audibilidad, o sea, es sin ningún tipo de sonido. 10 decibelios, ruido de hojas. 20 decibelios, susurros. 30 decibelios en el campo. 40 decibelios, casa tranquila, la casa de cada uno de ustedes. 50 decibelios, también hasta ahí. 60 decibelios, la música ambiental, una oficina, un restaurante. 70 decibelios, música fuerte, teatro, grandes almacenes. Conversación difícil, 80 decibelios, música muy fuerte, la imprenta, oficina ruidosa, en la vía urbana. Se escucha el sonido desde una sierra circular. 110 decibelios, el paso de un tren por la estación. Y 120, el umbral del dolor, un avión cercano. Es casi una conversación imposible. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de intensidad de sonido. Bien, vamos a la pizarra a explicar todo este proceso. Un chat, ¿qué dice el chat? Ya dice que va a regresar, ya lo sé. Bien, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra y todos apagan la pantalla. Entonces, yo quiero decir, voy a la pizarra. Cuando yo estaba en la vida normal, le decía a los estudiantes, a ver, estudiante de la pizarra, ahí todos agachaban la cabeza. Ahora aquí todos apagan la cámara. A ver, estudiante. Yo tengo un plano tridimensional, plano cartesiano, y voy a dibujar una onda. Bueno, esta onda es de tipo transversal. Transversal. De acuerdo a los tipos de ondas, son longitudinales y transversales, ¿verdad? La onda longitudinal es esta.
¿no? Estas vías de manera paralela. Mientras estas aquí viajan de manera perpendicular, ¿verdad? Algo así, ¿no? Entonces, vamos a referirnos a los nombres de la onda. La parte de aquí arriba, ¿cómo se llama? Cresta. Y aquí abajo, Valles. Valles. muy bien. ¿Dónde se encuentra la amplitud? La amplitud se encuentra desde el eje del plano hacia la punta del mar de la cresta. O también aquí, ahí tenemos la amplitud. La amplitud, ¿qué cosa es? Es el espacio, ¿no? Es el espacio como la onda vibra. Bien, entonces, entre cresta y valle, ¿qué tengo? Una forma geométrica. ¿Qué es lo que tengo ahí? Lo pongo acá. Se llama Ciclo. ciclo, ¿verdad? Ciclo. Y si ven que tiene dos partes, ¿no? Dos partes. Entonces, el ciclo, aquí yo tengo un ángulo de 180. Acá tengo otro ángulo de 180. Geométricamente, esto es igual a un pi, y acá tengo igual a otro pi radial. Por lo tanto, el ciclo de la onda es igual a 2pi radial. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más tengo aquí? Entre cresta y cresta. Un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Longitud La de onda. longitud de onda. Longitud. Tengo el símbolo griego lambda. Tengo una longitud de onda. ¿Cuál es la unidad de medida de longitud de onda? La longitud de onda está expresada en la siguiente unidad: nanómetros, metros, centímetros y angstrom. Angstrom. Las unidades medidas de la longitud de onda son nanómetros, centímetros, metro y angstrom. No es que el angstrom sea mayor, ¿no? Sino que me acordé y la puse ahí. La longitud de onda, entonces, es la distancia que recorre la onda en llegar de una cresta hacia otra cresta, o de un valle hacia otro valle. Entonces, yo he visto que este es el ciclo, ¿no? Eso lo hace en un tiempo, o sea, en un periodo, ¿no? En un periodo. Y este ciclo es igual a la frecuencia. Ciclo es igual a la frecuencia. Si la onda recorre en un ciclo, en un ciclo y lo hace durante un tiempo, entonces el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. La velocidad de propagación de la onda, que lo hace de izquierda a derecha, ¿no? Lo hace en un sentido, con dirección de un sentido. Entonces decimos que la velocidad de la onda es igual a la distancia que multiplica ¿qué? Al periodo, divide el periodo, ¿no? Ahí tenemos que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Por esta razón tenemos esa forma. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Lo que es el tipo de onda y cuál es la estructura de la onda. Bien, ¿puedo borrarlo? ¿Puedo borrar, estudiantes? ¿Ya? Sí. Gracias.
También habíamos hablado en las diapositivas de los diferentes tipos de ondas, de diferentes clasificaciones de la onda. En la reflexión de una onda, por ejemplo, aquí tenemos una onda y aquí tenemos un obstáculo. Si tenemos un obstáculo, decimos que aquí la onda incide y cuando llega el obstáculo, ¿qué sucede? Se refleja. Entonces tenemos una onda reflejada. Aquí tenemos una onda incidente. Cumple la ley de la reducción de la luz. Esa es la primera ley. El rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado se encuentran en un plano. Y la segunda ley es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. La segunda ley. Aquí también ustedes ven que nosotros le hacemos una normal. Esa es una reflexión de la onda. Y una refracción de la onda. Aquí tenemos aceite. Un aceite. Vemos que la onda se refracta, ¿no? Vemos que aquí tenemos una onda incidente. Y acá tenemos una onda refractaria. ¿Por qué? Porque el medio es más denso, ¿no? Más duro. Entonces, por eso que se desvía la trayectoria. Si dibujamos una normal entre los dos, tenemos que tener un ángulo y aquí tenemos un ángulo. Este ángulo 2 va a ser mayor porque la refracción lo permite. Y este va a tener un ángulo menor. A medida que crece el ángulo de incidencia, mayor es el ángulo 2. Esa es la ley que en física 1 define de verdad sobre el índice de refracción de un material. Tiene que ver con el estado de... Eso es el caso de una onda reflejada y una onda refractada. En una onda de pulso recto, ¿no? Tiene un obstáculo. Este obstáculo tiene un huequito. Entonces estas ondas de pulso recto ingresan por aquí y cambian de forma. Ya no son rectas, sino son circulares. Cuando atraviesan el orificio. Este fenómeno se llama difracción. Difracción de la onda. Y ya vamos a estudiar esa parte. Otro fenómeno es el llamado de la interferencia de la onda. La interferencia de la onda no es otra cosa que la superposición de una onda con respecto a otra. Más o menos se refiere así. Esa es una interferencia de onda. En interferencia de onda hay dos cosas. Hay dos elementos. Hay el nodo y hay el antinodo. Nodo y antinodo. Entre el nodo y antinodo se forman figuras de interferencia. Entre el nodo y antinodo se forman figuras de interferencia. Una interferencia que quizá nosotros la pasamos desapercibida. Cuando llueve, ahora que va a llover, cuando no llueve, vamos a ver que del techo caen gotitas de agua a la acera de nuestra casa. Va cayendo una gotita, va cayendo otra gotita, gotita, gotita. Es bien, de gotita en gotita se van formando círculos, ¿no? ¿Sí? Esos círculos se van a unir los unos con los otros. Cuando yo digo que se unen, es que se interfieren un círculo con respecto a otro círculo.
y me va a formar este fenómeno de interferencia. Acá lo voy a hacer. Entonces yo tengo dos gotitas que me caen del pecho. Una y dos. Entonces, aquí me forma un círculo. Pero ese círculo se propaga. Al propagarse, ¿qué va a suceder? Este se va a incluir. Y sucesivamente. Y me forma ese fenómeno llamado interferencia de la onda. Donde aquí yo tengo los nodos. 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 Y los antinodos son estos. Se llaman antinodos. Nodos y antinodos. ¿Para qué me sirve este fenómeno de interferencia? Me sirve para ver imágenes. Me sirve para ver imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un ecógrafo o un ecografista, el ecografista nos pasa la maquinita, ¿no? El detector, y con este fenómeno de interferencia, él detecta qué partes orgánicas de nuestro cuerpo están defectuosas. Y como especialista en ecografía, él reporta, ¿no? El daño orgánico que podríamos tener nosotros. Pero a través de este fenómeno de interferencia se forman las imágenes. Con fenómenos parecidos, o llamado el efecto Doppler, también yo puedo observar imágenes del feto. En una persona que está embarazada, yo le puedo ver el feto, cómo está configurado, cuántos meses tiene, inclusive va el cálculo ahí de cuántos meses podría tener la criatura. Bien, entonces, las ondas tienen diferentes fenómenos físicos: reflexión, refracción, difracción, interferencia, superposición de la onda. Entonces, la superposición de una onda, yo tengo una onda aquí, observo aquí, y luego ingresa otra onda acá, y se me va a formar un fenómeno. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Esta es una superposición, ¿no? Entonces se forma, en interferencia de ondas, en interferencia se forman dos tipos: una constructiva y una destructiva. Este fenómeno, esta figura, ¿cuál será? ¿Destructiva o constructiva? Destructiva. 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 Muy bien. Destructiva. Ya la otra, la contraria, ya saben que es constructiva. Estos fenómenos de ondas conductivas y ondas destructivas me va a arrogar al fenómeno de interferencia, ¿no? Esta mezcla que ustedes ven aquí está aquí. ¿Ya? Muy bien. Necesito protestar pilas. Estar atentos. A ver, vamos a calificar a los estudiantes que están participando. Me alzan la manito los que están participando para certificar.
Listo, por favor, los que están participando. Ya. No la bajen. Todos están participando. Dos nomás levantaron la mano. Dos o tres nomás. Para la próxima, cuando quieran participar, tienen que decir su apellido, estudiante, porque estoy parado y no los alcanzo a oír a todos. Ya los pongo estudiantes los que están levantando la mano. Por esta vez, ¿ah? A ver, Oscar también participó, fue el primero. Rivera también participó. Y más, Rodríguez Andrea. Ya la apunté a Rodríguez Andrea. A ver quién más. Levanten la mano nuevamente. Ya Plaza ya está. Pacheco también ya está. Gima. Gima ya está. Iturralde. Ya está. ¿Quién más? Ya, nadie más. Bien, perfecto. Seguimos. Pero para este tipo de onda, también hay otras, ¿no? Que son de pulsos circulares. Por ejemplo, esta onda de aquí, cuando va un barquito por un río, y aquí está la superficie del agua, toca el barquito la superficie del agua. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos agua, y aquí va el barquito. Va remando en el salado del barquito. Conforme va avanzando, se forma una onda aquí y otra onda acá. El barquito va aquí. El barquito va aquí. Se forma ese fenómeno. Ese fenómeno que ustedes ven aquí de una punta con relación al barquito se llama una perturbación. Perturbación. Es el obstáculo que tiene la onda para propagarse. Esa es una perturbación. O también cuando yo pongo el dedito en un vaso de agua, ¿no? Se forman círculos. Ese también es otro fenómeno de perturbación para formar ondas de tipo circular. Entonces, las ondas, ¿de qué variables requieren? Tres variables que no son un problema. ¿De qué variables requiere la onda para entender la onda? ¿Cuáles son estas tres? Frecuencia, ¿Qué más? La longitud, velocidad de la onda. periodo, Ya, solamente tres. Rodríguez Andrea lo dijo bien. Velocidad, frecuencia, longitud de onda. La señorita Vélez le faltó. Entonces, velocidad, frecuencia, longitud de onda. Apunten estudiantes en el examen les pregunto de ese tema. ¿Cuáles son las variables que requieren la onda para propagarse? Velocidad, frecuencia y longitud de onda. Ahora que subo las diapositivas que se van a dar cuenta de nuestra secuencia. Bien. Vamos haciendo una dinámica estudiantes ahorita. Ustedes tienen sus celulares. Quiero que descarguen en sus celulares el sonómetro. Les escribo. Quiero que descarguen el sonómetro. El día que tengamos práctica, vamos a usar ese aparatito. Sonómetro.
Bien, ya lo tenemos activado, el sonómetro. Rivera, ya está activado el sonómetro. Sí, mister. Ya, a ver. Entonces ahí si ustedes abren el sonómetro, se van a ver con unas unidades de medida. Déjenme descargar a mí. A mí me sale 79 decibeles. Claro, eso es lo que está escuchando en ese momento. Es de su voz. Si usted lo abre, lo prende, le dice que esa es su intensidad de sonido. A ver, vamos a descargar aquí. Yo lo tenía descargado, si no es como que mi teléfono es básico. Tengo que estarlo eliminando de aquí porque si no después no puedo hacer llamadas. Un ratito me esperan estudiantes. Bien, con ese de ahí nosotros podemos escuchar, por ejemplo, una música. Que si en la práctica vamos a hacer una actividad. ¿Cuándo nos toca la práctica? Secretario, ¿cuándo nos toca la práctica? Viernes, profe. El viernes, ya. El viernes me va a hacer acuerdo porque ahí vamos a escuchar una música. Vamos a medir la intensidad del sonido de una onda sonora acústica. De una onda sonora acústica. Bien, voy a compartirles la pantalla para otra diapositiva, donde nosotros vamos a calcular la rapidez de la onda. Ahí nos lo tenemos en el movimiento ondulatorio periódico, como la onda, que a partir de una fuente de onda, está vibrando, y al vibrar se forma una figura de onda. Esta forma de figura de onda, ¿qué nos dice? Que aquí tenemos una longitud de onda, y que entre A y B hay los antinodos. Entonces, para conocer este fenómeno, decimos que la onda se propaga con una velocidad determinada. Y esa velocidad determinada está planteada por los elementos físicos del cálculo de la rapidez de la onda. Entonces, para calcular la rapidez de la onda, nosotros vamos a una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo tenemos dispuesto una llave, que a su vez tiene una polea. Esa polea tiene una piola de acero o una lámina de acero. Esta lámina de acero es la que vamos a hacerla vibrar. Entonces, cuando vibra, se forma esta onda hacia arriba, esta cresta hacia arriba, cuando vibra. Pero para que vibre, nosotros tenemos que tensar la cuerda. Para tensar la cuerda, nos valemos de un tensador, que tiene sobre él un soporte. Ese soporte tiene un peso. En el laboratorio normal de física, nosotros le poníamos a este peso 2 kilogramos de peso a la cuerda. Ese peso a la cuerda, que es esta cuerda que está aquí, ¿no? Es para tensar la cuerda. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la guitarra y queremos escuchar algún sonido de la guitarra,
Lo primero que tenemos que hacer es arreglar las cuerdas o tensar las cuerdas. Acá en física hacemos lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Tensamos la cuerda con una tensión de 2 kilos. La tensión de 2 kilos está representada, ¿no?, como F mayúscula. F mayúscula. Pero para conocer todo el proceso, nosotros tenemos que calcular la masa de la cuerda que vibra en un espacio determinado. La masa de la cuerda que vibra en un espacio determinado. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De aquí vamos a la pizarra para explicarles este tutorial. Entonces yo tengo una cuerda que está provista aquí de un medio y un tensor y una polea. La polea tiene un tensor que forma parte de la cuerda. Aquí yo aplico una fuerza de 2 kilogramos de por aquí. Entonces, tengo la masa de la cuerda que vibra cuando yo le aplico a esta cuerda un diapasón. Un diapasón. Es un material metálico. Lo golpeo con un martillo al diapasón. Emite un sonido. Ese sonido hace que esta cuerda vibre. Pero como la vibración es rápida, no la alcanzo a ver, tengo que, ¿no?, ajustarla con un papelito bien finito aquí. Ahí. Pero ya sé que hay una distancia. Hay una distancia en centímetros. Por eso aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 70 centímetros. Entonces, esta cuerda va a vibrar en este espacio. Pero ¿cuánto vibra de la cuerda? Regularmente, la masa de una cuerda es igual a 2 gramos. La masa de la cuerda es igual a 2 gramos. ¿En qué tiempo, en qué espacio va a vibrar? Depende de la frecuencia. Depende del diapasón. ¿Cómo vibre? La frecuencia del diapasón puede ser de 150 Hz. En la frecuencia de este diapasón. Emite sonido y esta cuerda vibra. Rápido. Al vibrar, deja caer el papelito, ¿no? Y en el espacio donde vibra, esa es mi longitud. Entonces, la longitud es el espacio donde vibra. Vamos a suponer que vibró a 0.3 centímetros. Entonces tengo más de longitud. Pero para poder llevar a cabo el cálculo de la velocidad, que es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre mu, m y q, esto es mu, ¿no? Mu aquí es igual. Mu es igual a la masa sobre la longitud de la cuerda. Entonces, para calcular mu, yo necesito la masa de la cuerda y de la longitud. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo reemplazar y decir que la velocidad de la cuerda tiene una relación con la tensión que se aplica a la cuerda, ¿no? Y también tiene una relación inversamente proporcional a su masa y longitud. Entonces, está claro de que para escuchar, o para sentir, o para observar la velocidad de propagación de una cuerda, yo necesito de la tensión. Ojo,
Si yo no tengo tensión en una cuerda, no puedo calcular la velocidad. Debe de haber la tensión. O si no hay tensión, tengo que calcularla. ¿A través de qué? De la velocidad y de la densidad lineal. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos. Antes de que se acabe el tiempo. Esto es. Aquí tenemos un problema. Miren, estudiantes. Problema sencillo. Dice que la longitud de la cuerda de la figura 21.4, la que vimos no hace mucho, es de 2 metros y su masa es de 0,3 gramos. Calcule la rapidez del pulso transversal en la cuerda si ésta se encuentra bajo una tensión de 29. Ahí están todos los elementos que les expliqué no sé en la pizarra. Tenemos la tensión, tenemos la masa y tenemos el espacio donde vibra la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular primero? Mu, o sea, la densidad lineal. Densidad lineal es igual a la masa sobre la longitud. Pero como la masa está en gramos, tenemos que transformarlo en kilogramos. ¿Por qué? Porque la unidad de medida de la densidad lineal está expresada en kilogramos por metro. ¿Ah? Por esa razón es que tengo que siempre transformar mi masa a kilogramos, excepto si que ya está transformada. Ahí ya no necesito transformar. Entonces tengo la masa 0,3 por 10 a la menos 3 kilos dividido para 2 metros. Eso es igual a 1,5 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro. Ya tengo mi densidad lineal. Ahora sí lo puedo sustituir en la fórmula de velocidad. Entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión. ¿Cuánto es mi tensión? 20 newtons. ¿Cuánto es mi densidad lineal? 1,5 por 10 a la menos 4 kilos por metro. Divido, saco la raíz cuadrada y mi respuesta es de 365 metros por segundo. He calculado, se me cayó el sistema y nuevamente estoy con ustedes. Un momento. Entonces quiero adelantarle algo porque hay otro problema donde tengo que calcular la frecuencia. Entonces les decía, a ver, eso ya es movimiento armónico simple, pero igual se los voy a explicar. Miren, la frecuencia de una onda es esta onda que se propaga con una velocidad determinada, lo hace en un tiempo determinado y una frecuencia. La frecuencia entonces es el sonido, ¿no?, de la onda sonora. La frecuencia está, las unidades de medida de la frecuencia son en hertz. Y un hertz es igual a un ciclo por segundo. Ya ustedes ya conocen el ciclo de la onda, ¿verdad? Ya, un ciclo por segundo. Eso es igual a un hertz. Estando claro esto, vamos al siguiente problema. Vamos a este problema que está aquí. Dice, un hombre se sienta a pescar en el borde de un muelle y cuenta las ondas de agua que golpea uno de los postes de soporte de la estructura. En un minuto cuenta 80 ondas. Si una cresta determinada recorre 12 metros en 8 segundos, la pregunta es, ¿cuál es la longitud de onda? Veamos los elementos que tenemos. El hombre se sienta a pescar. Disculpe, mister, no está compartiendo. Estoy compartiendo, ya me imaginaba. Este secretario no dice nada. El secretario, ¿qué va a ser?
Disculpe, mister, es que tengo problemas en internet hasta que se corta la reunión. Ah, ya, ya. A ver, ahí está, ¿no? Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, mister. Gracias, señorita, gracias. Dice el problema. Un hombre se sienta a pescar. Está en el muelle. Ahí está pescando. Y observa que viene ondas superficiales del río. Y que estas ondas superficiales del río chocan con los postes del muelle. Y cuenta las ondas que golpea uno de los postes. Las va a contar. Entonces, en un minuto contó que hay 80 veces que llegó la onda, ¿no? Al poste. Ahora, si una cresta determinada recorre 12 metros en 8 segundos, ¿cuál es la longitud de onda? Entonces, la frecuencia y la velocidad de las ondas se calculan a partir de su definición. Que la frecuencia es igual a 1 sobre el ciclo, ¿no? Ya les dije, ¿no? O ciclo por segundo es igual al hertz. En este caso, 1 sobre ciclo. 1 representa el número de ondas. Y el ciclo son el tiempo. En este caso, si nosotros decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, 1 son el número de ondas y el periodo en segundos. Entonces, como dijo, que hay 80 ondas, ¿no? Entonces ese es 1 en un minuto. ¿Y por qué 60 segundos? Porque aquí nos está diciendo que en un minuto, ¿y un minuto cuántos segundos tiene? 60. Lo que estamos haciendo es invertir las 80 ondas con respecto al tiempo. Entonces dividimos 80 para 60 segundos, es igual a 1.30 Hz. Pero nos pide calcular la velocidad. La velocidad es igual a la longitud de onda. Pero aquí está X. X en otros libros representa la amplitud, ¿no? X en otros libros representa la amplitud. Aquí, en el libro de Tippins, X representa la longitud de onda. Entonces, o el espacio X también, ¿no? Entonces, el espacio X es igual a 12 metros, dividido para el tiempo, que son 8 segundos, porque así nos plantea el problema. Entonces, eso es igual a 1.50 metros por segundo. De ahí que la longitud de onda es igual a la velocidad que nos salió arriba, dividido por la frecuencia que atrás. Que nos salió arriba, y tenemos que la longitud de onda es igual a 1.13 metros. O sea, ese es el espacio, ¿no? Que recorre la onda durante 12 metros en 8 segundos. Ahí vemos que la onda es de tipo longitudinal, no es transversal. Se origina una onda transversal, sí, pero termina siendo una onda longitudinal. Bien. Vamos a ver la energía de las ondas, velocidad y potencia. Bueno, esto aquí lo vemos la próxima semana. Pero ya sabemos, debemos de saber, de que la onda tiene crestas, valles, nodo, antinodo, frecuencia, periodo, elongación, amplitud. Vamos a hacer un repaso en la pizarra. El día lunes, el día viernes, les tomo en retroalimentación esta información. Con estos ejercicios más tarde les envío para que hagan ejercicio de aplicación de entonces estudiantes. Con mi plano. Tengo mi onda. Arriba tenemos la cresta. Abajo tenemos el baño. Aquí tenemos la amplitud.
¿no? La amplitud está denominada con la letra X. Amplitud. También se puede llamar distancia. La longitud de onda es el espacio. Estas. Y la longitud de onda, ¿qué es? Es la distancia, ¿no? Que es entre 33 o entre los rivales. ¿Qué más hay? Hay el ciclo, ¿no? El ciclo. El ciclo. Este es igual. El ciclo de la onda es igual a 2pi radianes. ¿Y el ciclo a qué es igual? A la frecuencia. T. El ciclo es igual a la frecuencia. Ahora bien, las ondas pueden surgir desde aquí, o también por encima de la X para allá, o también puede venir desde el punto de origen. Puede salir de aquí o de aquí. Si sale por aquí arriba, sería una ecuación de la onda. La ecuación de la onda sería aquí. La ecuación de la onda parte de aquí, sería la función X de la onda. Y esto es igual al seno del ángulo de la onda. La función X. ¿Y X qué es? Es la amplitud. La función de la amplitud de la onda es igual al seno de la onda, del ángulo de la onda, cuando parte de X. Yo tengo X. Si yo parto de X mi onda, esta es la función. X por el seno del ángulo. Pero, si mi onda parte desde el origen, ya sería igual a la función de X, y esto es igual al coseno del ángulo de la onda. Si parte del origen, la ecuación de la onda sería función de X igual al coseno del ángulo. Si parte de X es igual a la función de X igual al seno del ángulo. Por lo tanto, también, si decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o sea, sobre el tiempo, también podríamos decir que el periodo es igual a 1 veces la frecuencia. Entonces, son inversos, tanto la frecuencia como el periodo son inversos. De ahí que nosotros tenemos la velocidad de propagación, que es igual, velocidad de propagación, frecuencia y longitud de onda, son variables que respetan a la onda. Preguntas. Sí, ¿qué dice abajo? O sea, en la parte dice amplitud o la distancia ahí abajo. Eso. Estas son las fórmulas de la frecuencia y del periodo. Frecuencia igual a 1 sobre el periodo, y periodo es igual a 1 No, sobre no, lo de arriba, las letras, lo que tiene escrito que no lo entiendo bien. ¿sí? No, 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 abajo de amplitud. Ah, ya. Este es lambda. Lambda es igual a longitud de onda. Y longitud de onda es la distancia que recorre una cresta con la otra cresta. En la diapositiva ahí también está la información. También vimos una refracción de la onda. Una onda. Esa es una onda gruesa, o una onda de un color.
Ese es un fenómeno de refracción de la onda. Dibujé de dos colores porque esta es más fina que esta de acá. Vamos a poner más. Esto, por ejemplo, este tipo de ondas se ven en los timbres de la casa. Ahí tenemos, es una refracción de la onda. Tocas el timbre, se escucha el fondo de tu casa, ¿no? Por el fenómeno de la refracción de la onda. Vamos a hacer un ejercicio acerca de esto. Ahorita que me acordé, acá lo tengo el ejercicio. Ahorita, te lo planteo, y ustedes lo hacen, que ya saben hacer problemas. Bueno, problemas saben hacer, ¿no? Ejercicios que todavía estamos comenzando. Profe, disculpe una pregunta. Ahorita, Con respecto a la tarea que mandó la otra semana, ya, el resumen del capítulo 15 y 16 del libro, se hace de todo el capítulo o de las páginas que había descrito en la plataforma, en el módulo. claro, son de las páginas que están descritas en la plataforma. Ah, ya, listo, gracias. Traten de no enviar imágenes mucho, porque se está volviendo pesado. Ya, traten de resumirlo en 5 o 6 hojas, de tal manera que les pese 2 megas, porque si no les puede pesar más, que no lo pueden subir. Ya, aquí está el problema, dice. Está en la página 727 del libro. Ya está hecho el problema. Dice así, la placa vibrante de un timbre eléctrico está unida por su extremo libre a una cuerda estirada. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar a razón de 10 oscilaciones por segundo, dando lugar a una onda que se propaga en la cuerda con una velocidad de 5 metros por segundo. La pregunta literal A dice, ¿cuánto tiempo tarda la onda en llegar al punto P situado a una distancia de 10 metros de la lámina? Literal B, ¿cuál es la frecuencia con que oscila el punto P mientras la onda pasa por él? Literal C, ¿cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas de esta onda? Y literal D, si la frecuencia de la lámina vibratoria aumenta 20 Hz, ¿qué sucederá a los valores de la velocidad de propagación y de la longitud de onda? Ese es un problema que ya está hecho. Ustedes cogen, abren la información, lo revisan y ahí está, ¿no? Entonces, en el literal A, tienen que calcular en base a la formulita que la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Despejan el tiempo. Eso le da 2 segundos. La frecuencia, dice, me tiene una pregunta lógica. Dice, ¿cuál es la frecuencia con que oscila el punto P mientras la onda pasa por él? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuánto es mi frecuencia que vi arriba? ¿A dónde está mi frecuencia X que dice ahí arriba? Si tienen abierto el libro, estudian.
¿No se puede repetir el número de página? Que no se me escuchó bien. 727, 727, capítulo 17. Este problema es modelo para que ustedes hagan el ejercicio 7. 7 de la página 728. ¿Ya lo tienen abierto? ¿Ya está abierto el libro? ¿Aún no? ¿Tienen abierto el libro? Bien, entonces, en base a ese ejercicio, hagan el ejercicio 7. Realicen el ejercicio 7. Profe, el ejercicio 7 es de la página 728, ¿verdad? Sí, señorita. Entonces el ejercicio 7 dice, si sabemos que en la cuerda 1 la velocidad de propagación de la onda es 1.5 metros por segundo y que la longitud de onda vale 30 centímetros. Responda, ¿cuál es la frecuencia a la cual oscila un punto cualquiera de la onda? La respuesta es ya, señorita Lisbeth, en cuanto la observe en la asistencia de calificaciones del Moodle, yo la agrego. Ya, ¿cuánto es la literal A?
Vamos haciendo los elementos que tenemos. La velocidad de propagación. Dice el problema que la velocidad de propagación de la onda es 1.5 metros. 1.5 metros por segundo. Luego dice que la longitud de onda vale 30 centímetros. La longitud de onda vale 30 centímetros. ¿Ya? Tenemos que calcular primero, dice, la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda es igual a la velocidad por el longitud de onda. ¿Cuánto tengo de velocidad? 1.5 metros por segundo. Para 30 centímetros, lo tengo que transformar a metro por el metro que tiene 100 centímetros. Entonces 1.5 para 3, 5. Entonces aquí es 5 ¿qué cosa? Segundos. Metros con metros se van. Y la respuesta me queda ahí, segundos. La otra, literal B. ¿Cuántas vibraciones por segundo? Entonces, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. 1, el periodo de esta onda de esta cuerda, ¿ya? El periodo de esta onda del ejercicio, del ejemplo. Nos remontamos al ejemplo. ¿Cuánto fue el tiempo que demoró la onda en el ejemplo de la placa vibrante? 2 segundos. En este caso, 2 segundos. Igual a 5 vibraciones por segundo. Porque 1 significa ciclo, ¿no? Yo podría haber dicho 5.0 ciclos por segundo. También, ¿no? ¿Por qué frecuencia? ¿No? La frecuencia es igual al ciclo, ¿no? Ciclo por segundo. Literal C. Dice, ¿qué tiempo tarda la mano en realizar una oscilación completa? ¿Cuál es la frecuencia de la onda que se propaga en la cuerda? El tiempo. O sea, ¿cuántas vibraciones por segundo efectúa el punto de unión de ambas cuerdas? En ambas cuerdas las vibraciones siguen siendo 5 Hz. Entonces, sería la frecuencia 5 Hz. Pero dice, sí, está bien, 5 Hz. Están perfectos. Y 5 vibraciones por segundo. Estas son las 4 respuestas del libro de la página 7. Bien, procedo a tomarles la lista. El día viernes seguimos haciendo otros ejercicios y la próxima semana para que estén bien los primeros ejercicios. Lista. 6 de diciembre. Anchundi Asomara. Presente. Ávila Aileen. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Betún Francis.
Presente. Borges Amy, Buenas tardes, presente. Briones Carolina, Presente. a ver. Sí, solamente la bibliografía del libro. Claro. Profesor, buenas tardes. Señorita. No sé si nombró Castro, es que me interesa. No te habían nombrado Castro. A ver, es que te vi. Me conecta y se me desconecta todo el rato la. Ya por chat puede contestar la lista. Claro, solamente hay una sola bibliografía, excepto si es que en el trabajo de bibliográfico necesitan hacer otra información, sacar otra información, pero siempre tienen que poner la bibliografía. Es más, usando norma APA, ¿no? Si van a sacar un pedazo en contexto de algún libro, lo cogen y lo pegan ahí, pero tienen que poner según, vamos, disculpen el apellido, según Salazar del Valle, dice que, que la luz no es una onda, ¿no? Sino que es una característica esencial de la onda, por decir, ¿no? Pero tienen que poner según norma APA. Ahora sí, Castro Danesta, ya está ahí. Cordero Génesis, Presente, mister. ya. De la A, Melkin, Presente. de la Cruz, Ale, Iturralde, Ana. Presente. A ver, de la Cruz, ¿se encuentra? De la Cruz Ali. Ah, ya, acá está. Ya, perfecto, gracias. Jaime Eddy, Presente, profe. Lima Dayana, Presente. Flor Mayeli, Presente. López Efraín, Presente. Lucas María, Presente. Mora María José, Presente. presente. Moreira Mayerli, Presente. Pacheco Denise, Presente. Plaza Kelvis, Presente. Ramírez Emily, Presente. Ramírez Ricardo, Presente. Rendón Isaac, Presente, mister. Reyes Jorge, Presente. Rivera, Rodríguez Alex, Presente Rivera, mister. sí, ya lo vi. Rodríguez Alex, Presente. Rodríguez Andrea, Presente. Romero Solange, Presente. Salazar Brigitte, Presente. Solórzano Jordi, Presente. Sotomayor Ariana, Presente. Terán Yair, Presente. Tomalá Giovanni, Presente. Usca Isaac, Presente. Valareso Vilena, Presente. presente. Vázquez Luis, Presente. presente. Veloz Denis, Presente. Vilema Valeria, Presente. Villao Nadia, Presente. Huitón Taina. Presente, profe. Ya, bueno, hoy día no ha faltado nadie, todos están listos. Le verifico, señorita, ¿cómo es? La señorita que dice que ya tiene grupo, que ya tiene en lista. Sí, aquí estoy, pro. Dice, ¿su apellido cuál es? Castro, León. Ah, ya. Bien. Hasta luego, estudiantes. Gracias por su atención. Chao, profe, pase bien.